que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Qué bueno encontrarnos de nuevo para esta exploración. Hoy nos metemos, de cabeza en un tema fundamental: la solidez de nuestra fe. Vamos a analizar la primera charla de una serie que se llama Yo Creo. Es del pastor Renzo Espinosa, de la Comunidad Cristiana Redil Norte, y el título ya lo dice todo: Tu fe necesita raíces profundas. Así que bueno, nuestra fuente hoy es esa conferencia. Para empezar, la charla usa una imagen muy potente, ¿no?, de un libro clásico, El progreso del peregrino. Imagina un viajero cristiano que va a la ciudad celestial. Y lo interesante es que los peligros más no son siempre los monstruos o los barrancos. A veces los peores son esos guías falsos que parecen decir la verdad. En el libro salen personajes como Evangelio falso o Sabio mundano. Te ofrecen atajos, ¿sabes?, que suenan como más lógicos o más cómodos, pero te acaban desviando del camino de verdad. Desvíos sutiles, pero peligrosos. Exacto. Y esa imagen del peregrino que se despista, pues conecta muy bien con una advertencia muy seria que hizo el apóstol Pedro hace siglos, en su segunda carta. Él ya avisó de que vendrían falsos maestros, que se infiltrarían. Lo curioso, como dice la conferencia, es cómo se presentan hoy esos falsos guías. Ya no vienen con túnicas raras ni nombres sospechosos, Ahora pueden tener, pues, perfiles verificados en redes sociales, plataformas digitales muy curradas, y usan un lenguaje que suena muy espiritual, muy emotivo, pero que, según esta visión, le quita el núcleo a la verdad bíblica. La charla da ejemplos concretos, mensajes que oímos hoy y que considera engañosos. Cosas como: Dios solo quiere tu felicidad, da igual cómo vivas, o no te rayes con arrepentirte, solo acéptate como eres. También ideas del tipo: el juicio final es algo antiguo, o Jesús fue un gran maestro, sí, pero no el único camino a Dios. Son frases que a mucha gente le pueden sonar bien, incluso compasivas, ¿no? Pero desde la óptica de la charla, son atajos. Atajos que alejan de la fe histórica. Vale, lo pillo. O sea que este análisis que estamos haciendo siguiendo la conferencia es como una alarma pastoral, ¿no? Una llamada a no perder el norte, a recordar cuál es la ruta buena. Retomando esa imagen de Pedro que menciona la charla, hace falta un apoyo firme, como un bastón, que sería la palabra de Dios, y un mapa claro, la verdad de los apóstoles. Bueno, vamos a desgranar esto un poco más. La conferencia se mete en esto centrándose en un pasaje bíblico clave, 2 Pedro capítulo 1, versículos 12 al 15. Y es curioso porque Pedro, que ya sentía que le quedaba poco tiempo, dice que su tarea principal es recordarles a los creyentes lo que ya saben. No les está contando nada nuevo, sino insistiendo en lo fundamental. Así es. Y de ahí sale el primer gran punto que analiza la conferencia. La verdad que se olvida se convierte en peligro. Esto es clave. Porque Pedro no escribía a gente nueva o ignorante, les dice que ya están establecidos en la verdad presente. Y aún así, insiste en recordarles. Esto nos enseña algo importante. Repetir las verdades centrales de la fe no es por falta de ideas nuevas, Es un acto de fidelidad pastoral. Como mantener afinado un instrumento, digamos. Pero, ¿no puede volverse eso algo mecánico? Repetir y repetir, ¿no se corre el riesgo de que pierda significado? ¿Que sea solo una rutina vacía? Es un riesgo real, claro. Pero la perspectiva que da la conferencia es que la fe no se alimenta solo de información nueva, sino de una memoria viva. No se trata solo de recitar, sino de traer activamente al presente esas verdades para que sigan moldeando cómo pensamos y vivimos. Olvidar lo fundamental nos hace vulnerables. Por eso, dice la conferencia, son tan importantes prácticas como volver al Evangelio cada semana, usar credos antiguos que nos conectan con la historia, enseñar con catecismos, seguir con la predicación que explica la Biblia, participar en la Cena del Señor y animarnos unos a otros en la comunidad. Son formas de mantener esa memoria activa y que tenga sentido. Entiendo. Entonces, la idea central es potente. No basta con haber escuchado la verdad una vez. Hay que recordarla, repetirla y revivirla continuamente. Si no, esa verdad como que se enfría, pierde fuerza y quedamos expuestos a cualquier idea rara que surja. Exactamente.
Y esto conecta con el segundo punto fuerte de la charla. El cuerpo como tienda, el alma como encargo. Esto sale de los versículos 13 y 14 de ese pasaje de Pedro. Él dice que considera justo, mientras esté en este tabernáculo, su cuerpo, estimularlos con el recuerdo. Usa la metáfora del cuerpo como una tienda de campaña, algo temporal, pasajero. Él sabía que su partida era inminente, que su tiempo se acababa. Esa conciencia de que la vida es corta le daba una urgencia tremenda a su labor. Y el verbo que usa, estimular, es muy significativo. No es solo dar información de forma pasiva. Implica sacudir, despertar del letargo, remover el conformismo. Es como si viera a sus lectores medio dormidos en un camino peligroso y les dijera: «Ojo, despertad, recordad lo importante». Quiere activar la conciencia para que anden firmes. Y eso nos lleva al tercer punto, basado en el versículo 15, el recuerdo como legado. Aquí la cosa se pone interesante de verdad, ¿no? Porque vemos el corazón de Pedro como pastor. Su meta no era ser famoso ni que la gente dependiera de él. Su gran preocupación era la fidelidad de los creyentes después de que él ya no estuviera. Todo su esfuerzo, su diligencia, era para que ellos pudieran recordar siempre esas verdades fundamentales. Quería que quedaran grabadas en sus corazones, que el testimonio sobre Cristo se mantuviera puro, sin mezclarse con ideas de moda o voces extrañas. Su legado no era un edificio o un libro famoso, sino la fe firme de la gente. ¡Qué pasada! Y esa preocupación de Pedro por dejar un legado de verdad que dure, nos conecta directamente con la siguiente parte importante de la conferencia: la necesidad de herramientas para preservar esa verdad. Eso nos lleva al cuarto punto. El credo apostólico es un mapa confiable para la Iglesia de Cristo. Para entender por qué surgió algo como el credo, hay que pensar en el contexto de la Iglesia primitiva. Tal como Pedro había advertido, empezaron a salir un montón de ideas que distorsionaban el mensaje original. La conferencia menciona algunas de esas herejías antiguas, como el gnosticismo, que básicamente decía que el mundo material era malo y que Jesús no fue realmente humano. Imagínate. O el arrianismo, que negaba que Jesús fuera Dios eterno. O el docetismo, que afirmaba que Jesús solo parecía humano. Eran ideas que atacaban el corazón mismo de la fe cristiana. Claro, lo fundamental. Exacto. Entonces, frente a esa confusión, la Iglesia necesitaba una especie de brújula, ¿no? Un resumen claro, fiel y fácil de recordar de lo que enseñaron los apóstoles. Ahí es donde entran los credos. Eran como resúmenes de doctrina, cortos, fáciles de memorizar, pero basados firmemente en la Biblia. El más conocido es el Credo de los Apóstoles. Y ojo, la charla aclara algo importante. No es que los 12 apóstoles se sentaran a escribirlo juntos. Se llama así porque resume fielmente la enseñanza apostólica, lo que ellos predicaron y transmitieron. Y tenía funciones muy prácticas en aquel momento. Ayudaba a la gente sencilla a proteger su fe de las ideas raras. Permitía a los creyentes afirmar públicamente en quién y en qué creían de forma clara. Y era una herramienta clave para enseñar a los nuevos creyentes y prepararlos para el bautizo. Era como el ABC de la fe, vamos. La conferencia usa unas imágenes muy buenas para describir el credo. Dice que era como un mapa en medio de la niebla o una antorcha encendida en la oscuridad. Y el argumento es que ese mapa sigue siendo súper necesario hoy, aunque las herejías cambien de nombre. Hoy quizás hablamos más de el Evangelio de la Prosperidad, de un Jesús que es solo un coach de vida, o de ideas que dicen que todos los caminos llevan a Dios. Pero la verdad fundamental que el ser humano necesita sigue siendo la misma. El credo, según esta perspectiva, sigue siendo una hoja de ruta confiable. Me parece interesante cómo algo tan antiguo puede seguir siendo relevante. Su estructura es sencilla, pero profunda, ¿verdad? Gira alrededor de la Trinidad. Dios Padre, el Creador, Dios Hijo, el Redentor, y Dios Espíritu Santo, el que nos santifica. Exacto. No vamos a recitar los 12 puntos uno por uno porque se nos va el tiempo, y podría sonar un poco a lista de la compra, pero podemos agrupar lo esencial que afirma. Primero, confiesa a Dios Padre como todopoderoso y creador de todo. Afirma que el universo tiene un origen personal, intencional, no es fruto del azar. Luego, se centra en Jesucristo. Afirma su divinidad, su único Hijo, nuestro Señor, su encarnación real, concebido por el Espíritu Santo, nacido de María Virgen,
Su sufrimiento y muerte histórica bajo Poncio Pilato no fue una ilusión. Su resurrección victoriosa al tercer día, la prueba de su triunfo sobre el pecado y la muerte. Su ascensión de actual autoridad, está sentado a la derecha de Dios Padre. Y su regreso futuro para juzgar. Es un resumen completísimo de quién es Él y qué hizo. Después, afirma la fe en el Espíritu Santo, reconociendo su presencia y obra activa hoy en los creyentes y en la Iglesia. Y finalmente, declara verdades sobre la Iglesia universal, no estamos solos en esto, el perdón de los pecados, la base de nuestra relación con Dios, la resurrección futura, nuestra esperanza corporal y la vida eterna, nuestro destino final. Resumido así, se ve clarísimo por qué lo llaman mapa o faro. Es como tener los puntos cardinales de la fe bien definidos, un resumen potente contra el olvido y la confusión. Y esto nos lleva a la parte final de la charla, las aplicaciones. La primera es sobre la importancia de tener una fe confesada. La conferencia argumenta que ser una iglesia confesional, o sea, una comunidad que se adhiere públicamente a unas creencias fundamentales, resumidas, por ejemplo, en credos o confesiones históricas, siempre bajo la Biblia, claro, no es un lujo intelectual, es una necesidad espiritual hoy. Ayuda a protegerse del error, a formar a la gente en la verdad y a mantener la unidad. Ligado a eso está la aplicación de refutar las falsas doctrinas, teniendo un ancla como el credo, y la charla menciona también la Confesión Bautista de Fe de 1689, otra herramienta útil, pues se puede identificar y rechazar más fácilmente mensajes distorsionados que circulan. La idea de prosperidad sin sacrificio, una espiritualidad sin arrepentimiento, un Jesús que es solo un ejemplo moral. Una iglesia sin una confesión clara es como un barco sin ancla en medio de una tormenta de ideas. Es un peligro. Esto también implica obligaciones claras para la comunidad y cada creyente. La charla llama a confesar la fe de forma clara y constante. Y esto no es solo decirlo, es estudiarla, enseñarla, por ejemplo a los hijos, asegurarse de que la predicación sea fiel a estas verdades y recordarlas juntos en prácticas como la Cena del Señor. Cita un texto, 1 Timoteo 3:15, que llama a la Iglesia columna y baluarte de la verdad. Es una responsabilidad grande. También hay una amonestación, una advertencia. El sermón advierte sobre el peligro del silencio doctrinal, de no hablar claro sobre lo que se cree por miedo a ofender o por dejadez. Ese silencio puede abrir la puerta a la confusión y a que la Iglesia termine pareciéndose más al mundo que a Cristo. Y finalmente, una aplicación de consuelo. Al usar estos credos históricos, nos damos cuenta de que no estamos inventando la fe. Nos unimos a una fila larguísima de creyentes a lo largo de los siglos, la nube de testigos, que mantuvieron la misma fe a menudo en tiempos muy difíciles. Saber que no estamos solos en esto, que somos parte de algo tan grande y duradero, es un gran ánimo. Da mucho fuerza. La conferencia también invita a un autoexamen con preguntas bien directas, que nos podemos hacer todos. ¿Yo sé realmente qué creo y por qué lo creo? Si alguien me preguntara hoy, ¿podría explicarle el Evangelio de forma sencilla y clara? La idea no es sentirse mal, sino despertar, ¿no? Revisar los cimientos. Cita una frase del pastor Renzo Espinosa que lo resume bien. La iglesia que confiesa la fe se mantiene firme en la verdad, encuentra consuelo en la historia y vive con esperanza en el presente. Por eso, hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia confesional. Y llegamos al corazón de todo, la aplicación cristocéntrica. Lo fascinante aquí, como lo presenta la conferencia, es entender que todo este esfuerzo por recordar la doctrina, por usar credos, no es un ejercicio intelectual frío. Es importante porque, en el fondo, nos recuerda a Cristo. Cada línea del credo, cada verdad que Pedro quería grabar en la memoria de sus lectores, apunta a una persona viva, Jesús. Él no es solo un concepto teológico, es el Salvador, el Señor, la verdad hecha carne. Así que recordar el Evangelio es recordar a Cristo. Confesar el credo es confesar que Jesús es suficiente, que Él es glorioso. Afirmar la sana doctrina, desde esta perspectiva, es una manera de amar a Cristo con fidelidad, de no avergonzarnos de Él en un mundo que muchas veces lo ignora o lo distorsiona. Cristo es la verdad que necesitamos recordar, la razón del credo, la esperanza del peregrino. Entonces, resumiendo la idea central de esta primera charla de la serie Yo creo, en un mundo lleno de voces y posibles desvíos, es vital para una fe sólida recordar y confesar activamente las verdades fundamentales del cristianismo. Herramientas como el credo apostólico son como ese mapa necesario para no perdernos, para cultivar una fe con raíces profundas, bien centrada en la persona y obra de Jesucristo.
Y profundizar en estas verdades trae beneficios espirituales muy concretos. Nos da seguridad, nos consuela en las dificultades, nos une a la Iglesia de todas las épocas y nos protege del error doctrinal que tanto confunde hoy. Por supuesto, vivir esto en comunidad es mucho más enriquecedor. Participar de esta serie yo creo, por ejemplo, asistiendo a las reuniones de la Iglesia Redil Norte, pues permite experimentar juntos este proceso de recordar, aprender y confesar la fe. La comunidad es clave para fortalecer esas raíces. Exactamente. Y para quienes estén interesados en saber más sobre la serie o los horarios de las celebraciones en la Iglesia Redil Norte, pueden encontrar toda la información en su sitio web, redilnorte.org. Ahí están los detalles de cómo participar. Muy fácil de encontrar. Para cerrar, y dándole vueltas a todo lo que hemos conversado a partir de la conferencia, queda una pregunta importante flotando en el aire. Ante tantas distracciones y mensajes confusos que nos rodean a diario, ¿cómo podemos cada uno cultivar activamente esa práctica de recordar las verdades centrales de la fe? ¿Cómo ir más allá de ir a la iglesia el domingo o repetir un credo de memoria? Para que estas verdades realmente den forma a nuestro pensamiento, decisiones y vida cotidiana. Ahí queda eso. Una pregunta clave para seguir masticando, desde luego. Nos vemos en la próxima exploración.